Bueno, queríamos darle la bienvenida primero que nada con un texto que escribimos que le pusimos de título sobre los aprendizajes inesperados y la necesidad de las sesiones escolares. Queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan en la propuesta de trabajo que realizamos esta tarde, a quienes se acercan esta y otras veces a esta biblioteca comunitaria Esos Otros Mundos de la Asociación Civil Barriletes. Elegimos llamarnos biblioteca comunitaria porque creemos en los vínculos que se tejen entre las personas y la palabra poética, porque creemos en la posibilidad de propiciar esos vínculos en tanto construimos nuestro trabajo con el derecho a la poesía como pie y horizonte. Imaginamos esta biblioteca durante los últimos años como un dispositivo de intervención territorial, de formación específica en torno a la mediación de lectura y de gestión, no solo cultural sino también política. Una biblioteca de talleristas que hace comunidad desde trabajos situados junto a otras instituciones, como la escuela, el comedor, el hospital. Instituciones de nuestra ciudad a partir de abordajes que son construidos y llevados adelante por los diferentes integrantes del equipo de mediación de lectura que conformamos dentro de una organización social cuya solidez y transparencia nos enorgullece cotidianamente. ¿Cómo capacitarnos para lo que no hay capacidad?, se preguntaba a fines del año pasado la psicoanalista Norma Barbayelata. ¿Qué esperamos de los saberes? ¿Cómo formarnos para lo impensado que la vulnerabilidad social nos muestra? En esa fragilidad a la que nos exponemos las organizaciones sociales, hay nombres propios a los que volvemos, a los que convocamos para saber cómo volver. En el proyecto comunitario de la Biblioteca Barriletera, las voces de Germán Próspero y Daniela Fumis, docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, se inscriben en la trama de vínculos que nos sostienen. Vínculos que nos siguen permitiendo volver a mirar las prácticas y aún más, seguir teniendo tiempo, cuerpo y corazón para poder seguir llevándolas adelante. La profundidad de sus preguntas en torno al borde construido entre la infancia, la literatura, la insistencia en colocar a la infancia en el lugar de inestable interrogación, nos hacen fantasear con las lecturas posibles que estos profesores aporten alrededor de Y las estrellas caminaban como nosotros, un libro que hemos concebido como archivo de la escritura sucedida en los talleres sostenidos junto a niños y niñas de los barrios Plana Quinto y Villa Madero. Un libro entendido también como modo de intervención sobre estas escrituras, como propuesta de una política de lectura que finalmente entienda a las escrituras infantiles como escrituras literarias, donde demos lugar a una autoría infantil como parte de la sensibilidad autónoma en la infancia. Este panel, entonces, cierra el círculo propuesto por la publicación de Y las estrellas, al invitar a los críticos literarios a leer el papel escrito en letra de niño. De esos desfasajes vivimos quienes apostamos aún a la palabra, a la transferencia, a la trama comunitaria. De esos aprendizajes inesperados sale el Festival Nacional de Poesía en la Escuela, esa experiencia federal que desde hace 7 años aúna instituciones educativas y culturales de Argentina año a año en pos de proponer acercamientos de la poesía y los poetas a la escuela. Desde el año pasado, Barriletes forma parte de este festival, proponiendo un trabajo interinstitucional que este año nos encontró visitando la escuela número 197, Héroes de Malvinas, de Barrio Plana Quinto. Desde el pasado 15 de septiembre hasta hoy se han repetido en nuestro país las más diversas experiencias de taller, visitas de poetas y propuestas artísticas en el marco de este festival, en el cual inscribimos este panel. Mirar las fotos, leer los registros, observar el libro publicado por el festival este año, Pie firme sobre cálido cielo, nos reconfirma certezas, nos vuelve a hablar de las posibilidades que encontramos en medio de los imposibles. Este año en particular, el Festival Nacional de Poesía en la Escuela se nos presenta como nuestro más claro movimiento frente al vaciamiento del Plan Nacional de Lectura y la discontinuidad de las políticas de compra de libros por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esos libros que permitieron y permiten en las diferentes escuelas que transitamos a muchos niños y niñas tener por primera vez la experiencia de ser lector de biblioteca. De pronto vemos a los poetas fotografiados con tiza en pose de maestros usando el pizarrón, y así la escena escolar se mueve porque vuelve a señalarnos su necesidad: migrar la palabra poética al aula, migrar la palabra áulica a Barriletes.
Uno de los textos de Germán favoritos de esta biblioteca es Decir el mar, algunas hipótesis sobre la formación docente. Varias veces lo hemos fotocopiado y dado a leer a las docentes y bibliotecarias con que trabajamos. Se trata de un texto viejo, escrito en Santa Fe para otro público, en el cual ninguno de nosotros nos contábamos. Desde esa escritura hasta aquí, en ese desfasaje de tiempos y espacios que llamamos lectura, se construye esta biblioteca. Aún tratamos de responder a ese texto, Germán, aún tratamos, quizás porque el deseo sigue provocando excesos. Hola. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría agradecerle especialmente a los chicos que, bueno, nos conocimos en el espacio de la clase y para mí realmente me siento muy honrada que hayan pensado en mí para esta presentación y me sentí muy honrada cuando recibí el mail de Kevin y aún más después de leer el libro. Sí. Yo quiero compartir con ustedes un texto que escribí a partir de la lectura del libro y que titulé Bocados de infancias, porciones de afectos en los tiempos de la lectura barriletera. Bien. Los relatos que exponen escenas de infancia cuentan con una particularidad, la de provocar una remisión inmediata a la escena personal, a la propia infancia. Cuando leí por primera vez Y las estrellas caminaban como nosotros, vino a mí una imagen muy nítida que tenía guardada muy allá atrás en mi memoria, sobre la que después hube de preguntarme detenidamente. Me vi en el patio de la casa de mi abuela, en el fondo, como decíamos entonces, con 7, 8 o 9 años, preparando tortas de chocolate. La preparación consistía en tomar un recipiente de plástico viejo y mixturar en él una parte de tierra con una parte de agua, mezclar hasta formar un barro muy espeso, la masa, y colocarlo luego en un molde, otro recipiente olvidado, hasta que tomara forma. Finalmente llegaba la parte más ansiada, que era la de la decoración. Flores de juvenil, rojas o rosadas o ramitos de primaveras, especialmente ubicadas en función de una ornamentación acorde a la pastelería de lujo que pretendía exhibir. Estos pasteles tan primorosos llegaban a su punto cúlmine cuando eran presentados con toda pompa ante la familia que me felicitaba por tener una mano tan hábil para las delicias de la mousse. Pero claro, luego, sin poder comerse, esas tortas eran olvidadas, destruidas por el paso del tiempo, deshechas por la lluvia, perdidas entre la maleza, en algún rincón del fondo de esa casa centenaria, que ya no existe más que en mi memoria, porque fue demolida para construir una mansión extraña, ajena, sobre la que llamativamente ahora cuelga un cartel de venta. Cuando me pregunté por esta escena que irrumpió, como dije, desde el fondo del recuerdo, como irrumpía la niña que fui con un pastel en la mano, así inesperadamente, creí entender por qué luego, muy pronto, en los juegos, cambiaría la pastelería por los libros. Porque los dulces imaginarios no podían devorarse y los libros sí. Y así, cuando descubrí Y las estrellas caminaban como nosotros, me encontré con un libro que se puede devorar. Sobre esta idea es por donde transitará lo que quiero decirles hoy. El libro se plantea desde el comienzo como producto de un encuentro, el de los niños y los talleristas. Pero me resulta inevitable preguntarme, ¿quiénes se encuentran en realidad en el libro? ¿Qué se encuentra en verdad en esos textos? Lo que podría surgir de comienzo como posible respuesta es casi una evidencia. Lo que encontramos en él claramente es la pregunta por la infancia, infancias vividas, imaginadas, creadas, infancias en plural. El texto, además, se presenta como híbrido en términos genéricos. En él dialogan lírica, narrativa, lo ensayístico de los textos de los talleristas, dibujos, fotografías,
para conformar un resultado que se desprende siempre de los bordes. Es algo que rebalsa, que no se contiene, que se desparrama por todos lados. Esta geografía incontenible traza la topografía de la que hablan Milena en su texto y Luz Omar en el suyo. La posibilidad de construir espacios para habitar. Así, esos espacios son siempre móviles, no fijados. Están donde se produce el encuentro de la palabra y la escucha del otro, como enfatiza María Ángeles en su texto. Están en el diálogo que establecen esas textualidades que conforman además una ética del trabajo y del compromiso, con la palabra, con la línea, con el color, con los cuerpos, con el corazón, como dice Kevin, retomando a Barbayelata. Cito a Kevin. Tratar de escribir sobre el trabajo barriletero junto a la infancia implica poder solamente enunciar hipótesis posibles de lo que allí sucedió o sucede. Esta es la potencia del trabajo, la imposibilidad de fijar, de seguir asediando ese espacio siempre con preguntas. La implicación de los talleristas manifiesta en la amorosidad, porque esa es la palabra que habría que usar, puesta en el empeño por dar a conocer bajo la forma del libro eso que los chicos imaginan y sueñan en las horas de trabajo compartido. Descubre que el resultado del cruce entre el compromiso y los cuerpos es siempre el de una apuesta a futuro, porque eso es lo que tiene la infancia también, que disloca tiempos. Y ahí cuando vemos pasado, ya no hay más que un devenir permanente hacia otra cosa. No habría que olvidar que el trabajo de archivo desde el que emerge el texto se da desde un gesto particular, que es el del niño que abandona el papel. No se trata de un documento conservado que alguien guarda porque confía más o menos en su valor sentimental, cognitivo, práctico, y que luego otro alguien sistematiza, sino de un gesto de desprendimiento de algo que se asume fue propio tan solo temporariamente. Ese gesto es el de la infancia, la edificación de un mundo con reglas propias que funcionan mientras persiste el interés o el deseo. Cuando éste se acaba, simplemente se deja para pasar a otra cosa. Quizás no sea simplemente un olvido, papeles olvidados. Quizás sea la posibilidad de asumir que lo creado, las palabras, los colores, las formas, pertenece solo al mundo barriletes, a ese espacio creado junto al otro, a quien se es junto a otros en esa comunidad, un espacio transitorio que insiste en cada reedición, en cada encuentro de manera renovada, a ese recorte espacial y temporal determinado desde el que se sale siempre, claro, transformado. Se sale siendo ave, pez, estrella, flor, se sale siendo niño a cualquier edad. Me interesa detenerme en esta cuestión de lo que se abandona. Si pensamos con Daniel Link en cuál es la teoría de la infancia que emerge en estos textos, en tanto ficciones, podríamos postular que la principal teoría que se filtra con relación a la infancia es precisamente la de lo que se abandona. No hablo del abandono de la infancia o de la adultez, si lo prefieren, sino del modo en que la infancia se construye en lo que elige abandonar, en lo que deja, en lo que cede para pasar a otra cosa. Ahora bien, y con relación a lo anterior, lo singular en las estrellas caminaban como nosotros es la forma en que se funda una poética del comer, de la acción del comer. Nada más claro para mostrar cómo se juega lo que se abandona. ¿Cómo? Suspendo el tiempo en ese acto y cuando termino de comer paso a otra cosa. Muy lejos estamos acá de los dulces que no se pueden comer, porque además, particularmente, y esto es lo fundamental, en el texto, comer es el modo más honesto de crear comunidad. Queda manifiesto desde el primer poema de Gabriel. Las estrellas se comen entre ellas y no hay nada más evidente en su propia lógica que después largarse. Ese es el gesto de la infancia. Por supuesto que no aluda aquí a la cuestión del comer como una metáfora de las condiciones alimenticias de los niños. Estoy hablando de otra alimentación. Estoy hablando de esa alimentación por la palabra de la que habla Milena en su texto. En Y las estrellas se come algo juntos y a la vez se come entre sí, se comen. En el texto de Ariel, algo se toma del río, no importa bien qué, porque lo importante no es la comida, sino que finalmente alcanzó para dos.
la comunidad que se delinea en ese encuentro con lo otro. Sin ir más lejos, en Lombriz, de Pablo, surge una dislocada visión del asunto de la pesca. La lombriz alimenta a los peces para pescarlos. Nada más disruptivo y a la vez certero. Nuestra visión sobre las cosas se trastoca al transformar la posición desde donde miramos. En esta línea podemos leer también el texto de Milagros María Tovares, titulado Una rima, en el que encontramos nuevamente la dislocación de las ovejas orejonas. Había una vez una baldosa mimosa, dice el texto. Podemos imaginar una baldosa que acaricia los pies, como la lombriz que alimenta al pez para comerlo, y otra vez la transformación de la mirada. Pero este verso se presenta como un verso disruptivo en el conjunto, quizás porque el cuento, ese había una vez, va por otro lado cuando lo que acontece es la poesía, porque luego la ovejuna se comió la luna y se fue a la laguna, y en la reminiscencia lorquiana, que se nos impone obviamente, volvemos a ver irrumpir la serie de lo que se come para habilitar un encuentro particular. También en Carancho y en Garza, dos textos de Fer, los animales salen transformados rotundamente luego de su ingesta. En Lobizón, texto de escritura colectiva, comer es en realidad una manera de espantar el miedo, de ser con otros. En la serie de los pájaros, en Venteveo Supremo de Fer, el venteveo se come una lombriz larguísima que aunque infinita en 10 años se termina. Y el fin, que clausura el poema, nos enfrenta al juego temporal que dispone la infancia, entre el disfrute de lo efímero frente a la vivencia de temporalidad ilimitada. El tiempo disponible e infinito de la infancia. La infancia es infinito temporal, la palabra no. Y así, cuando el disfrute se acaba, la historia se termina y a otra cosa. En estos otros mundos que crea la fantasía, la infancia circula también en el espacio de lo doméstico. En el libro se cocina, se lavan platos y ropa, se ordena, se duerme, se mira tele, se place la vida cotidiana. Lo que delinea los poemas y relatos se construye en los afectos y en los efectos de la amistad, de los juegos, de lo que me gusta y lo que no. Podríamos sentirnos tentados de considerar la idea de la construcción en el texto de catálogos desbordados, deslumbrados, paralelo al catálogo de sueños que se anexa al libro. Quizás podrían ser catálogos de juegos, de aves, de peces, de colores. Pero el catálogo a veces delimita o circunscribe, y aquí pasa otra cosa. En realidad, lo viviente crea aquí comunidad. En esta línea habría que decir que la comunidad creada en el texto se compone de una fauna múltiple y desatada, de venteveos, cardenales, garzas, loros, flamencos, cóndores, lombrices, ovejas, tesús, hormigas, pitbulls, rottweilers, toritos. En esos otros mundos que emergen en el texto, los lazos que unen animales con humanos no son de otredad, sino la posibilidad misma de la condición de lo que emerge en el encuentro. Y entonces bichos, viejos, árboles, padres, amigos, sobrinos, Violeta la de la tele, primos, las estrellas Aurora y Menta, todos juntos forman una comunidad que se sostiene en el afecto. Todos se comen, todos se devoran. Porque en realidad comerse es más que comerse. Es, en verdad, una forma de amar. Es una intensidad del afecto. Comerse es un modo de ser en el otro. Que alguien coma algo o alguien hace que ese otro, esa alteridad, continúe viviendo pero dentro de sí. Como ocurre con las impresiones intensas que al transformarse en recuerdo persisten pero de manera renovada. Es la experiencia de escritura en este libro. Cuando conversábamos con Kevin sobre esta presentación, él nos invitaba a reflexionar sobre si efectivamente no puede describirse la infancia en la infancia, tal como lo plantea Nicolás Rosa. Enfrentar esa pregunta es chocarse de frente con este verso del libro, de este libro. Y nada más, de repente, un pájaro que no tenía nombre. Yo no me atrevo a afrontar esta pregunta directamente, pero desplazo la pregunta.
hacia lo que se lee de la infancia en la infancia. Quizás ya no podamos saber si se puede escribir la infancia en la infancia, pero lo que sí sabemos es que se puede leer. Los textos que se devoran, esa es la lectura de la infancia en la infancia. Porque en verdad no hay posibilidad real de aprender quiénes han sido estos niños al escribir estos textos o al trazar las líneas de estos dibujos, porque su tiempo es el del juego, porque ellos ya no están ahí o están de otra manera, diferente. En realidad, lo que se abandona, lo que se deja para crear el tiempo de los otros. Por eso me parece significativo el nexo coordinante del título, porque el enunciado del largo aliento viene de atrás, pero de un atrás que es mucho tiempo antes, ancestral, y no se acaba nunca. Es siempre un entre. Por eso la lectura de la infancia llega para que salgamos, como el loro y el carancho, transformados en tiempos de adversidad. Solo podemos preguntarnos, quizás, ¿quiénes somos nosotros ahora, después de la lectura del libro? ¿En quiénes nos transformamos en el encuentro con ellos? No hay otra. Se sale siendo barriletero. El nombre que designa esa comunidad de afecto que se devora desbordada, que va siempre hacia la fabricación de esos dulces, contundentes, deliciosos, efectivos, que sí, que siempre se pueden comer. Entonces, solo nos queda, agradecidos, suspender el tiempo en el disfrute, mientras nos dejamos sacudir abruptamente por esa música de la infancia que nos aborda a todo pedo. ¿Entendido? Sí. Bueno, yo quiero agradecer también a esta comunidad, como dice Daniela. Yo no solo me siento honrado por que hayan pensado en nosotros para la presentación de este libro, sino que me siento conmovido. Y la conmoción es algo que a mí me gusta agradecer, ¿sí? Porque no pasa todos los días, ¿no? Y me parece que en estos tiempos nos hace bien estar conmovidos. Quiero agradecer especialmente el texto de presentación de Kevin y de Milena. Y me pidieron que no me parara, pero en realidad me hubiera parado con un aplauso de pie para el texto que acaba de dar Daniela, que me parece increíble. Ya vamos a hablar largo y tendido de eso. Yo también preparé un texto y curiosamente a mi costumbre no le puse título, ¿sí? Traté de pensar en varios títulos y ninguno me satisfacía. Así que tal vez después, al final, podemos pensar en cómo titulamos esto, ¿sí? Este texto lo escribí pensando fuertemente en el libro, lo escribí también pensando en ustedes, ¿sí? Pensando en barriletes, y traté de darle una escritura que tuviera que ver con un rasgo de oralidad, ¿sí? Que a lo mejor me salió bien o a lo mejor mal, ¿sí? Pero esa es la intención que tuve. En la presentación de un libro me pregunto siempre qué lugar tienen los presentadores. Se supone que existe una relación de los autores con quienes presentan el libro. En este caso, esta verdad se cumple a medias. Conozco a Kevin Jones y Milena Frank. Los conozco como brillantes estudiantes de la carrera de letras, como escritores, como alumnos que han acreditado sus saberes, como escriptos, como sujetos de entusiasmo. Pero no conozco a los otros autores, a quienes firman estos textos que circulan hoy y se fijan en un espacio de publicación que no solo celebro, sino que promuevo. Hablo entonces desde esta posición doble, desde este conocer, desconocer y ensayo una posible lectura. Y digo esa lectura como si hablara, como si conversara. Trataré de escribir una clase. Empiezo por el final, por los textos de mis conocidos. Del texto de Kevin extraigo algunas hipótesis que arman su escritura y sostienen un trabajo,
el trabajo de la Asociación Barriletes. La primera hipótesis es que el libro forma parte de una política de la infancia que la asociación postula. Esta política, basada fundamentalmente en esperar y escuchar a los niños y niñas, se apoya en un deseo de crianza colectiva, tal como sostiene María Emilia López en uno de los textos citados por Kevin. La segunda hipótesis es más polémica y por eso mismo me interpela, me interroga sobre lo que aquí traigo. Kevin dice: porque de eso que vienen a buscar los chicos en Barriletes muchas veces poco sabemos, no podemos saber, nos queda sitio para imaginar, en espacios como este mismo que aquí estamos concibiendo. Tratar de escribir sobre el trabajo barriletero junto a la infancia implica poder solamente enunciar hipótesis posibles de lo que allí sucedió o sucede. Esta afirmación puede leerse en términos de una falsa modestia. Ellos, los talleristas, los coordinadores, sí pueden saber. No digo que sepan lo que allí sucede, pero tienen la capacidad de saber. Ese es su don y su oficio. Vienen a saber. ¿A qué vengo yo hoy aquí? Declaro de entrada que yo no sé. No tengo un saber situado sobre lo que aquí sucedió o sucede. Puedo saber pocas cosas. Puedo hablar de mi trabajo como profesor, puedo plantear algunas preguntas sobre mi propia práctica que atraviesa un cierto lugar de la infancia. El lugar de la infancia en la ficción y no la infancia como destinataria de mis enseñanzas. No sé. No soy un tallerista, nunca lo fui y sospecho que jamás lo seré. Estoy acá, para utilizar la visitada metáfora, en posición de infante, sin lengua. Vuelvo a pedir ayuda al texto de Kevin. Al final encontramos el relato de una escena de su paso por el jardín de infantes y del recuerdo de la canción con que la docente pide a sus alumnos que ordenen la sala. Aguardar, aguardar. Estribillo que Kevin lee, atravesado por el psicoanálisis, como guarda y espera. Aguardar y aguardar. Pregunta Kevin: ¿qué nos aguarda en este libro? ¿Será porque nos hemos olvidado de guardar algo en su lugar que seguimos escuchando aún la canción de la maestra? Cuando investigo sobre la infancia, me hago la misma pregunta y me avergüenzo doblemente. Por ponerme en el lugar del investigador, hace mucho tiempo que sostengo que no investigo, que tomo una pose para sobrevivir en las instituciones y por pensar cuestiones relativas a la infancia en la literatura, una especie de resto culposo que, por supuesto, es infantil. El texto de Milena viene en mi auxilio y ya no se trata de una hipótesis, sino de hacer circular una argumentación sostenida en una afirmación contundente, en un pedido, en una forma de la entrega. Cito: los textos de los niños y niñas que reunimos en este libro demandan de nuestra parte, como decía antes, que perdamos la vergüenza y devengamos hormigas. Una metamorfosis que hacemos copiando ese gesto de D y N para que cada uno pueda tenernos pegados en sus casas. Leo entonces desde ahí, desde mi ignorancia y mi vergüenza. Leo para quedar pegado, enredado en este libro que no me pertenece, pero que sospecho mío. Una de las preguntas de la invitación de Kevin y el equipo fue que tanto Daniela como yo pensáramos este espacio como una nueva oportunidad para pensar una hipótesis que atraviesa nuestros seminarios en los que trabajamos las figuraciones de la infancia en un corpus determinado de textos, en ese caso, de la narrativa española contemporánea. Allí, como un mantra o un karma, las palabras de Nicolás Rosa sostienen: nadie escribe su infancia en su infancia, siempre se le escribe, cuando se puede, en la vejez. Volver a pensar en esa afirmación es trazar las líneas en las cuales ese enunciado se produce. Cuando Rosa dice eso, está pensando en las infancias de escritores, en el momento de la formación de un escritor y en el modo en que en sus autobiografías la infancia se dice o se dice poco. Eso es claro y no puede aplicarse por simple traslado a toda escritura infantil. Contestamos a Rosa.
Todos hemos escrito nuestra infancia en la infancia, desde el momento mismo en que hemos sido escolarizados y hemos sido colonizados por la palabra en situación didáctica. Hablo de mi pasado escolar y no me atrevo a sostener esta afirmación en el tiempo. ¿Se escribe hoy la infancia en la infancia escolar? Sospecho que no, y este libro es la prueba. Hoy la infancia se escribe en otros lugares, se escribe en otros mundos. La segunda pregunta que ha guiado nuestros debates al interior del seminario tuvieron que ver con la pregunta sobre el espacio o la relación entre niño y espacio. El niño en la ficción no es alguien definido por sus características, sino por su posición en lugares determinados. ¿Dónde está un niño? ¿Qué lugares que antes se le negaban empiezan a aflorar en las ficciones del presente? El niño es el que está en un lugar. Los niños de Y las estrellas caminaban como nosotros escriben su infancia siendo infantes, no en la escuela, y escriben su infancia para decir un lugar. Están ahí, como dicen los coordinadores del volumen, para ser escuchados. Son nombres, son pura ficción, no son firma con apellido, no hay constitución en tanto escritores, pero resisten en ese lugar del trazo de la letra. Son sobrevivientes, y no me refiero a las situaciones personales o familiares, no hablo de eso. Hablo de su posición en tanto generadores de archivo. Sus textos se han guardado y desde allí ahora se dicen. Sobreviven al olvido porque alguien los cobijó y les dio un lugar. Los hizo visibles porque ya eran, tal como sostiene la presentación del libro, papeles luminosos. Voy por parte. Seré detallista. Voy a leer cada texto e intentaré afirmar qué hipótesis sobre la lectura y qué idea de infancia se sostiene en cada uno. Los autores valen ese esfuerzo. El texto 1, el que abre el libro, comienza con un nosotros que se compara con las estrellas y, como ellas, estamos en movimiento. Las estrellas se comen entre ellas como pulpos. Hay aquí una hipótesis sobre la animalidad y lo infantil. El autor, Gabriel, escribe sin haber leído a Agamben ni a Giorgi y termina, después se largaban. Sostengo que se largan las estrellas, pero nosotros, o el yo que escribe, se queda. Los que se van son otros, nosotros nos quedamos. La infancia como resto puro y luminoso. Un resto que coloniza en plural, a 8 manos, como el pulpo, el lugar desde donde decir. En el cuento del asado, Nahir relata una ficción familiar en la que de repente, en medio del chisporroteo verbal de doña Mazamorra, don Chinchulín, la hija y el hijo, emerge el sujeto incómodo, el que nos hizo trampa desde el inicio. Y yo estaba juntando los platos. La que estaba allí se presenta y cumple su rol, dice las líneas de su texto y lee un cuento, puesta en abismo de la escena de lectura liberadora. También está la ficción familiar en el texto de Luana, y aparece aquí la intermitencia, lo que no termina de ser nunca algo. La intemperie del relato es el afuera en que la literatura nos pone. Cito, y después se hizo un frío muchísimo, muy malo. Después se fue el frío, muchísimo calor hacía, el solcito me vino a visitar. El solcito es como el abrigo familiar que la sostiene, que sostiene, como las palabras finales del relato, toda la familia. Una lengua familiar para decir el resguardo. Luego, la emergencia del paisaje. El texto de Ariel es pura potencia que desarma el marco, borra las líneas del horizonte, del paisaje del litoral para tirar otra línea, esa que se tensa por la fuerza del pez y por lo que habilita ese cuerpo animal para otros cuerpos. Alcanzó para 2. Una ficción alimenticia, el pez no alcanza para todos, no se multiplica, no hay milagro posible que desanude las otras líneas que están detrás del relato de este origen. El mismo origen del relato de Pablo, en el que las lombrices alimentan a los peces,
que alimentan a los hombres, que comen en el club pescador, que ponen música, que escuchan música, que vuelven a pescar, que regresan, que encarnan la lombriz, que alimenta a los peces, que alimenta a los hombres, que escuchan, que escriben. Esa resistencia está en los animales, personajes que, como vimos, no se hacen esperar en los relatos del texto. Presencia obligada y por lo mismo festejada en el cruce entre infancia y ficción. El alacrán que es matado, pero después seguía en el relato de Pablo. La oveja que convoca en su perfecta rima la inesperada imagen surrealista del final del texto de Milagros María Tovares. ¿Qué oreja tan afortunada se ha comido una laguna? El lobizón temeroso del cuento colectivo, en el que la bestia se come a todos los humanos, pero es miedoso de noche, tiene una falla, un escape de bondad que hay que saber encontrar. Chucky vuelve sobre la canción aprendida de memoria, y el chaparrón no se va a caer esta vez arriba de un colchón, sino que va a ser perseguido por la bomba, la que lo va a matar. La canción convertida en pura violencia sobre el lenguaje, pura literatura. El animal ingresa también como mascota, pero es la que muerde a toda la gente en el relato de Luana e invita al reposo de la siesta. El relato de Franco, Auto Malo, es el puente que vuelve a trazar el lazo recompuesto con la familia, la ley del padre con final feliz, el que nos adelanta que después de la pelea empezaron a hablar. Luego se suceden 8 relatos de nuevos animales y esta vez se trata de poner en funcionamiento una máquina narrativa en la que la sorpresa, el sinsentido, el juego verbal y la imaginación son las matrices desde donde se piensa el relato. En Venteveo Supremo, de Fer, se enfrentan el ave del título y su alimento, una lombriz monstruosa, larga, infinita. También para Fer el carancho se come a un loro y adquiere el color de su alimento. El relato rompe la lógica del mal agüero y se transforma en potencia de cambio y economía narrativa. El pájaro carpintero voltea el palo de la luz, pero la irrupción de lo inesperado habilita el chiste. Cito: sin embargo, se tiró un pedo y salió volando, tenía un cohete en la cola y voló hasta el espacio. La garza, relato también de Fer, come peces, pero la cuestión es que comió tantos que se convirtió en uno. Así, otra vez, estos autores convierten el tópico de la metamorfosis, motor recurrente en la literatura para niños, como sabemos, en un insumo teórico sin teoría, e interrogan las especificidades de lo artístico. Los relatos de Fer avisan, adelantan, informan, saben de su tiempo. Por eso son clásicos en su formulación estructural. Todos llevan la palabra fin como cierre de sus especulaciones. Luego es el turno de cardenal, loro, cóndor y flamenco, animales vistos o imaginados, y es entonces el tiempo de convocar otras voces, de activar otra estrategia, la que trae lo ajeno al propio texto. 2 veces se repite la expresión dicen que, y la descripción se abre hacia lo desconocido, el de las alas negras del cóndor, las patas largas de los flamencos y, nada más de repente, un pájaro que no tenía nombre. Nair es una poeta. Su árbol de savia dice: hay viejos y viejas y árboles cuando de repente aparecen hormigas. ¿Dónde radica la potencia de este aprendizaje? ¿Cómo es posible escribir un poema así sin haber aprendido las reglas? ¿De dónde sale esa enumeración polisindética, ese surgimiento de lo inesperado, ese enfrentamiento desasosegante entre los hombres y los animales en ese mundo sin jóvenes, solo poblado de viejos y viejas? La escena de enseñanza ausente repone en la brevedad del trazo un tiempo extenso, tiempo de trabajo, de plaza de septiembre, de vereda, de puro encuentro. También es poema el texto de Franco. Un nene no creía en los tréboles de 4 hojas, los amigos, cada palabra le entra por un oído y le salía por el otro. O el texto de Diego: yo comí chocolate con maní, me olvidé de dejarte un pedazo, pero me lo comí. Tal vez, como dice el texto de Pablo, sea necesario no decir nada más.
Abigail se dibuja y describe los colores. Antonella describe un animal casero. Chucky presenta al escarabajo Torito, que vive en un ropero porque parece que está chapando con una novia. Y de ese modo habilita la emergencia de una afectividad amenazada por el mundo de los otros. La familia es ficción del olvido en Se me perdió la memoria, de Agustín Abel Cabral, relato que abre la serie de los textos sobre las estrellas que habilitan, a su vez, la emergencia del final. Aurora, Olivia, Menta son las estrellas correlato de las propias vidas y de las constelaciones afectivas que sostienen. Pura potencia de futuro en el que los personajes ya no son niños, sino adultos enamorados en trance de atravesar el cielo de su ficción estelar. Hay también espacio para el trabajo a dos manos. Diego y Nereo inventan Había una vez Actividad Paranormal 2, con el referente cinematográfico que activa el recuerdo imaginativo, o el relato de Anto y Estefa, en que las flores crecen de día, mueren de noche y renacen, 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 renacen. La literatura para niños, como repetimos hasta el cansancio con María Delia Díaz Roner y Graciela Montes, no debe enseñar nada, no debe tener ética ni moral, no debe apoyarse en la psicología para no tender trampas orientadas a determinadas edades. Los relatos que leemos en este libro cumplen esa premisa con una disciplina que asombra. Pero si enseñaran algo, si fueran puro sostenimiento de lo saludable, como entiende María Ángeles García, no habría que hacer allí ningún reproche. Salvo entonces de estos cuentos asombrado, vacío de categorías, limpio de mi rol de profesor. En una de las clases que compartimos, Kevin me interpeló con potencia productiva. ¿Qué hace la Universidad por la Infancia? Este texto puede ser una respuesta, pero inmediatamente advierto que es una respuesta incompleta. Estos relatos nos hablan, en parte, del paso de alguno de sus talleristas por la universidad. En parte. Pero la otra parte, la que importa, viene de otro lugar, de un archivo sin letra que a veces algunos elegidos tienen la suerte de heredar. Muchas gracias. Bueno, ahora escuchamos. Ahora abrimos el espacio a las preguntas. A ver, me voy a parar. Abrimos el espacio a cualquier pregunta que alguien quiera hacerles a Germán o a Daniela. Yo no voy a poder preguntar nada. Ni yo ni Milena, si la conozco bien a mí, ni yo ni ella, le vamos a poder preguntar nada. Excepto agradecerles por gritos tan amorosos. Pero bueno, si hay alguna pregunta y si quieren, lo vamos a complicar a Juan con la grabación. Sí. Pero bueno, de última, a esto lo hacemos entre nosotros. Voy a la cámara. Sí. Así que podemos hacer las preguntas. ¿Pero vos querés que sea? ¿Querés con el...? No sé, o lo dejamos grabado. No. Yo sigo así ahora. Ah, el oficio. Es el oficio. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. A todas las personas que entran a Barriletes, ella les da la bienvenida verbalmente. Yo estoy maravillada, por supuesto, tu actitud de contemplación con esta obra de arte, que justamente me parece que le das ese lugar. Una pregunta que recién hiciste que ahora se me pasó como le hiciste, pero te preguntabas algo respecto de los niños y no me acuerdo qué el espacio y los niños. Claro, lo que yo retomaba, lo que retomaba aquí era una pregunta que surgió en el espacio del seminario de este año, ¿sí?
en la que veíamos en esas ficciones que trabajábamos cómo se interrogaba la cuestión del espacio, ¿no? En estas novelas que leíamos en el seminario, veíamos que había una fuerte impronta de lo espacial para definir lo infantil, en lugares que anteriormente no estaban, y que estos lugares eran lugares complejos, lugares complicados, lugares de enfrentamiento, ¿no? Estaban en un pozo, estaban en un desierto, estaban en un páramo, estaban en el lomo de animales que se estaban muriendo, ¿no? Entonces nos preguntábamos cómo el presente, también las ficciones del presente, la estética del presente, están interrogando estos espacios. En ese sentido, me parece que yo digo relato, ¿no? Pero me parece que Daniela los categorizó mucho mejor, porque habló de la mixtura, ¿no? Porque efectivamente hay relatos, hay poemas, hay descripciones, ¿no? Me parece que los textos de Las estrellas caminaban como nosotros remiten también a la interrogación de esas preguntas, de esos espacios, ¿no? Espacios que pueden ser reales, pero evidentemente también pueden ser imaginados, ¿no? A mí me llamaba la atención cómo se reelaboraba este tópico del paisaje, ¿no? Por eso hablo en mi texto del paisaje del litoral. Para los que vivimos en el litoral, sabemos que es un lugar obligado eso, ¿no? Hay toda una literatura construida en la zona, ¿no? Como dice Sael, perdón. Y lo que me interesa de esos textos es cómo ese paisaje aparece deconstruido, dado vuelta, invertido, jugado, violentado en el sentido productivo de jugar con él, ¿no? Recuerdo el poema de la pesca, el texto de la pesca, donde el chico tensa la línea y saca, ¿no? Y el pescado, y alcanzó para dos, ¿no? No hay paisajes, este alimento de pura emergencia, ¿no? Que me parece que estos textos tienen como simbología, ¿sí? Sí, además puedo agregar algo. Me quedé pensando también en eso, porque me parece que el texto mismo colabora como a problematizar o en realidad lo pensé primero como a dinamitar, digamos, como un gesto mucho más radical con relación a la categoría misma de espacio como dimensión, por el título mismo que, bueno, está planteado en ese primer poema, ¿no? Y las estrellas caminaban como nosotros, o sea, espacialmente hay una cuestión dislocada ahí, porque es una dimensión universal, pero en términos de superficie. Entonces ahí habría que ver ya desde ese punto cómo se juega la cuestión del espacio. Sí, claro que sí. Hay una relación entre el abajo y el arriba, el adentro y el afuera, ¿no? La intemperie y el resguardo de lo familiar, que a mí me resultó sumamente interesante, ¿no? Estaba esta pregunta que yo me hacía también acá, que Daniela en algún modo se lo hace también, respecto de y lo veníamos hablando recién en el viaje, de la perfección de algunos textos, ¿no? Son textos literarios, compuestos con un oficio que verdaderamente asombran. Y eso va más allá del ejercicio de decir, bueno, vamos a trabajar con tal. Va más allá del oficio del tallerista, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el nivel de la sorpresa y de lo inesperado, que todo hecho estético tiene que tener, que estos textos lo tienen de una manera sorprendente, ¿no? Fundamentalmente en estos relatos, en estos textos breves, que son poemas, el poema del maní, el poema de las hormigas, ¿no? Con esa enumeración, es verdaderamente muy conmovedor, muy conmovedor. En ese taller, no es lo que quería contarnos, que en ese taller de donde sale ese poema de las hormigas, estábamos en la plaza y estábamos escribiendo. Hay mucho como anotadores para escribir lo que había en la plaza. Ajá. Entonces ahí generalmente... por eso claro, sí. Pensé que venía de un texto literario, mirá vos mi fantasía, ¿no? Pensé que habían leído algún texto, o de Levitas, o de Roldán, ¿no? Algo de eso, y pensé que estaban en eso, pero fabuloso, sí, realmente fabuloso. Sí, muy bien. ¿A qué te referís cuando estos niños están en un mundo de viejos? No, simplemente tomo literalmente lo que el texto dice, ¿no? Dice, hay viejos y viejas, y de repente, es un poema de Ungaretti, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí. Cada uno está solo sobre la faz de la tierra y de pronto anochece. Es eso, es la misma estructura, sorpresiva de conmoción, ¿no? Es un golpe al corazón, ¿no?
Decididamente. Y además toda esta cuestión de la animalidad, no podemos obviar la lectura de eso, tanto Daniela como yo. Ninguno de los dos sabíamos lo que íbamos a decir, ¿eh? No. Nos escuchamos recién, ¿no? Fue sorpresa. Que es raro, porque siempre que llevamos textos a lugares juntos nos leemos más, ¿no? Pero esta vez por alguna razón particular dijimos, no, vamos a sorprendernos cada uno con lo que el otro dijo, ¿no? Y estuvo bueno que sea así. Estuvo bueno que sea así. Yo tenía más que una pregunta o un comentario porque me sorprendió mucho, Daniela, tu texto, porque lo sentí muy cercano en cómo lo organizaste para escribirlo al tipo de escritura que tenemos los talleristas acá adentro. Ya retomando una escena de la pregunta que estaba haciendo ¿dónde coloca? Te tendría que pasar varios horarios de reuniones. Dale. Yo lo pico mal. La pregunta que estaba haciendo en un punto que no es así que definitivamente a vos en realidad es ¿a dónde coloca este texto al lector? Porque para mí tu texto fue un texto de un tallerista que supo leer no solo de Hay algo que a mí me conmovió mucho del texto de Daniela, que es demasiado claro respecto a lo que hacemos cuando tratamos de investigar infancia. Es como hacer todo eso de golpe. Claro, sí. Pero esta cuestión de lo que yo planteo con relación, por un lado, a lo que se abandona, ¿no? Pero en términos de ceder algo que se abandona. Y con relación a la cuestión de cómo se juega el comer, porque eso a mí me pareció, no sé si ustedes lo han visto, me pareció clarísimo de primero, y de hecho cuando yo... ¿Cómo? No, terminé. Sí, que de hecho luego cuando yo me pregunté, ¿por qué vino a mí esa escena, así como de golpe, de las tortas de chocolate? Creo que tenía que ver con eso. Evidentemente yo no puedo ser lector de ese libro, porque Claro. cuando empezás a enumerar la evidencia textual de esa poética del comer, y es verdad, era obvio, yo como lector, estudiante de letras, no lo vi en ningún momento. Claro. No sé, por eso está bueno esto, digo, porque es otra lectura. Yo quiero decir algo entre una suerte de anuncio y de sorpresa, porque lo que decís, Germán, en relación a qué se escribe en la infancia y dónde se escribe, y esto que planteás, que este libro da cuenta de que se escribe en lugares que no son la escuela, simplemente porque no has leído el libro del jardín. Es el tercer libro que falta publicar próximamente, en el que ahí también se da otro laburo, este laburo que hay acá con los talleres en los barrios, tiene esa marca de la territorialidad, y en uno de ellos, uno de los barrios particularmente, en los que no hay absolutamente ninguna institución, ni estatal, ni privada, ni nada, la única institución que hay ahí es Barriletes, pero nada, simplemente decir eso, que es también increíble cómo se puede llevar la escritura a otros lugares. Seguro, sí. Yo, a ver, en realidad soy como medio excesivo en eso, debía haberlo mediatizado un poco, es decir, se escribe poco. Yo creo que mi sospecha es que hoy... O quizás no se guarda tanto. Está bueno eso. Claro, por supuesto, está muy bien, ¿no? Pero yo pienso en escenas, por eso digo ahí en un momento, pienso en mi pasado escolar, eso lo planteo así. El recuerdo que yo tengo es que cuando yo iba a la escuela escribíamos todos los días, ¿no? Llegaba el fin de año y nosotros teníamos unas carpetas donde escribíamos todos los días. Me parece que eso hoy no está ocurriendo, ¿no? Y que se abran y que circulen estos otros espacios me parece verdaderamente fabuloso, ¿no? Más allá de esto que vos estás contando, la experiencia del libro del jardín, que por supuesto es genial, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo en términos de una planificación, vamos a decirlo así, una didáctica en la que nos estamos equivocando. Sí, por eso también ahora con esto que decís lo tomo como una suerte de aclaración o de
llamar a la vigilancia de qué hacen Exactamente. en las aulas y por qué. Claro que Y sí. que yo en relación a eso no dejaba de pensar cómo lo que no se escribe en la escuela, yo estoy en un taller en la escuela y pensaba cómo en realidad los talleres son otro territorio, otros pueblos. Y que ahí también la pregunta por la infancia y el espacio, yo siempre la pienso en relación a los talleres, porque ahí se funda otro espacio, Porque es como otra, que hay un porque es corte y otra otro pregunta. espacio. A ver, no sé si es otra pregunta, es otra respuesta. Esto también pensando que para nosotros, taller es espacio poético de la obra de Sartre, Claro. más o frontera indómita de Graciela Claro. Amor, Graciela Amor, claro. y que plantear muy claramente esta cuestión de que un taller es otro tiempo y otro espacio. A veces quizás lo que nos sucede es no terminar de dimensionar cuánto es eso. Claro. Es decir, Claro. Claro. ¿Qué es lo que puede el taller? ¿No? Sí. Eso es la pregunta. Por eso puro futuro. ¿Cómo esto del que ha venido, digamos, como un proceso, me parece, en crecimiento, yo lo veo de afuera, ¿no es cierto? Que comparten ellos como tipo de área y de biblioteca, cómo esos espacios de alta o de silencio y de, ¿cómo se diría?, severidad, de pronto se fueron transformando, las maestras se quedan con la mandíbula así, porque los chicos están en círculo, en el suelo, creando, participando con la poesía por arriba, por abajo. Claro. Esa transformación del espacio, no sé, me parece maravilloso. Creo que está bien pensado, porque sale una cosa maravillosa. Claro. Pensé al principio que vos hablabas de ese espacio, pero en este caso hablaba de los espacios. Claro, Literarios. si no te entiendo, entonces está claro. ¿Han conocido otras experiencias similares? No, yo no. La experiencia con los talleres, en mi caso, tiene que ver más que nada con talleres literarios, pero como parte de la formación. Estoy hablando de formación secundaria, ¿no? Que yo he trabajado como profesor de escuela secundaria y empecé a trabajar en una escuela que tenía un proyecto especial donde además de las materias clásicas había espacios de formación extra aula y uno de ellos era el del taller literario, ¿sí? Pero estoy hablando con adolescentes, no estoy hablando con niños específicamente, ¿sí? Esa es la única experiencia que tengo, ¿no? Al menos en el sentido de formador, pero de conocimiento, de otro tipo de experiencia. Ninguna va a ser tan buena como esta, ¿no? Eso voy a ser tranquilo. Una no va a conmover tanto. Por finalizar, entonces, y decir, como decíamos más temprano, que esta actividad se hizo en el marco del 8º Festival Nacional de Poesía en la escuela. Remarcar este tema de que durante 15 días del mes de septiembre en todo el país, realmente este año ha sido en todo el país, ha habido actividades entre poetas y escuelas y que realmente ahí está pasando algo. Está bueno que en el laburo específico de Barriletes con el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias de la Facultad de Humanidades y Ciencias con el CENTEL, estamos conversando con la universidad de eso. Digo, eso también es sumamente celebrable. Así que bueno, está bueno poder hacer ese intercambio. Volverles a agradecer. Los agradecidos somos nosotros. Y hay mate, café y todo. Sí, claro. Y hablando de comida, nos dio hambre. Antes que nada, para yo te iba a pedir la palabra, pero no quería forzar. Nada, la verdad que por ahí no sé si cabe hablando de lo institucional o como los antiguos cuando lo presentaron con vos. La verdad que esto es una experiencia muy enriquecedora para nosotros, digamos. Nosotros, a ver, los que estamos en la conducción de la organización, vemos el mérito, el esfuerzo, el trabajo y apoyamos y acompañamos que hacen los compañeros del área, ¿no?, que están laburando en esto. Digo, ahora a mí se me pone, lo leí en blanco y negro, ahora lo veo en colores con esta ayuda, ¿me entendés? Porque es así, ¿viste? Con la galería pasó lo mismo la vez pasada. Digo, hay como un segundo, tercer, un cuarto nivel de lectura de estas cosas que
a mí me puede parecer tiernas, simpáticas, además, pero no llegaré jamás a hacer estas lecturas que están haciendo ustedes que a mí me mueven el coágulo. Quiero que me mande esos textos, quiero que me mande el audio, porque tengo que leerlo 2, 3 veces, cuando tengo ensayos, ya saben. Nada, pero es realmente extraordinario y es parte de lo que ha sido un poco el espíritu de nuestra organización, sin ser campeones del mundo, ni mucho menos, digo, que condensa en un laburo concreto, serio, metódico, sistematizado, académico, que es realmente extraordinario, enriquecedor, digo, escucharlo a ustedes, hablar. Ah, también dice eso ahí atrás, digo, el libro, menos mal que hay alguien que nos ayuda, que nos lleva de la mano también a estos neófitos, digo, porque, viste, ustedes, como Analía, tienen una naturalidad para citar autores así a la pasada, que te da por contado que todo el planeta lo leyó. Bueno, no hicieron ustedes, nada. Por eso uno tiene que releer 2, 3 veces esos textos que a mí me han seducido mucho, digo. Y como institución, digo, esta articulación que dice Kevin también es con la universidad, también es un objetivo político de nuestra organización, que vamos consolidando de a poco, con prudencia, pero muy sólidamente, digo, institucionalmente, digo, gracias por estar acá. No, te agradecemos nosotros. Y estos textos, obvio, son para ustedes, los escribimos para ustedes, no son textos nuestros, son para ustedes. Le teníamos que encontrar un título de texto que mandaremos eso mientras me contaba. Bueno, cuando escriba sobre esto, voy a decir que es una tarea. Bueno, nos volvemos a ver. Gracias.